Bueno, pues Arrecife volvió a vivir una noche de incendio, en este caso en la cochera donde se guardan las guaguas municipales del ayuntamiento capitalino. Ardieron una guagua grande y una guaguita pequeña, un microbús. Buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, don Pedro, pues parece que no hay forma en esta isla de apagar los fuegos. Parece que el pirómano, como tú has tildado en muchas ocasiones, el del contenedor, va obteniendo más aspiraciones o no es una misma persona o no es un pirómano, o no es un pirómano, bueno, porque también en muchas ocasiones puede ser por causa mecánica, ¿no? Sin que tenga que ser una situación provocada, ¿no? Bueno, lo cierto es que todavía se desconocen las causas, no se sabe si fue premeditado o no. En cualquier caso, vamos a ver la pieza del informativo, porque hoy nuestros compañeros estuvieron precisamente horas después de haberse apagado el incendio. Así como ven en imágenes, se encuentra la cochera municipal de Arrecife, situada en Argana. Todo se originó en torno a las 12 de la noche en la nave, después de que una lanzadera comenzase a arder. Los bomberos llegaron en poco tiempo, pero el microbús ya estaba medio calcinado. Como sobre las 12 seguiría el incendio, sobre todo por la cantidad de... cómo estaba el micro totalmente calcinado, llevaría 3 o 4 horas el incendio ya en plenitud. El micro quedó totalmente calcinado porque se notaba que llevaba mucho tiempo el incendio, ya que había cogido bastante fuerza y ya estaba pasando a la otra guagua. Cuando llegamos estaba media guagua, tuvimos que apartar todo, que es lo más complicado, hasta llegar al foco para poder extinguir. En ese punto, el segundo vehículo, en este caso una guagua convencional de mayores dimensiones, estaba comenzando a arder. Por la influencia directa en el funcionamiento habitual del servicio de guaguas, Ángela Hernández nos valoró qué supone esta pérdida de vehículos públicos para la operatividad del futuro. Nosotros tenemos ya la adjudicación de 3 guaguas eléctricas, que en unos meses ya estarán en funcionamiento. Es un refuerzo para lo que es la flota de guaguas. Ya ahora mismo ya perdemos 2, pero seguimos teniendo guagua para que pueda funcionar el servicio. Y también en la zona del incendio se encontraba desde primera hora de la mañana Marcos Vergaz como máximo responsable político del Consorcio de Seguridad y Emergencia del Cabildo. Afortunadamente solamente hay que lamentar daños materiales, daños humanos no han habido y está la situación bajo control. Y podía haber sido incluso peor porque hay numerosos vehículos en las naves, el fuego se ha localizado únicamente en 2 vehículos y afortunadamente no ha ido a mayores la cosa. La capacidad de respuesta, la inmediatez a la hora de acometer los trabajos para extinguir el incendio son fundamentales para evitar mayores daños. Y en esta ocasión, le digo, a escasos metros se encuentra la sede principal del consorcio, el Parque Central de Bomberos, y sobre la marcha, nada más recibir el aviso, se trasladaron para acá para evitar que los daños fueran mayores. Y como habrán escuchado, la situación, pese a la magnitud de este incendio aquí en Argana, está absolutamente controlada. Por otro lado, este hombre de 69 años de edad ha sido detenido como presunto autor de un delito de incendio provocado. Según informan fuentes oficiales, el detenido, un aparcacoches habitual en la zona, quemó un vehículo de un vecino por discrepancias personales. Bueno, este último es otro caso, no tiene nada que ver con lo de las guaguas, pero vamos a saludar que ya llegó Usoa Ibarra con esa puntualidad que le caracteriza. Buenas tardes, Usoa, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Usoa, pues siguen prendiendo entre contenedores, guaguas, sí, coches. En fin, la verdad que es una isla que le gusta mucho el fuego, ¿no? Por eso le llamamos la isla del fuego, ¿no? Ya, bueno, en este caso con las guaguas municipales muchos se estaban preguntando cuál es el grado de operatividad ahora del servicio, porque viendo estas imágenes pareciera que todo se ha calcinado, ¿no? No, solamente es una guagua. Efectivamente, están operando el 60%, que esa es la buena noticia. Si es verdad que nos gustaría que tuviesen muchísimos más usuarios, porque sigue siendo un servicio deficitario, pero que desde luego hay que investigar a fondo este tipo de incidentes, ¿no? Porque, bueno, si son provocados, a lo mejor hay un interés en que se vayan mermando, ¿no? Eso es lo que ahora está investigando los recursos municipales. La Policía Nacional está investigando precisamente a ver cuál pudieron ser las causas, si fue intencionado realmente, como dice Pedro, una cuestión que pudo ser también... No, yo no sé las causas, es que no se sabe, que pudo ser también, digo, intencionado o provocado por un fallo mecánico, efectivamente. Bueno, Lanzarote, y esto quizás importe a casi todo el mundo, es la única isla que ha entrado en fase 2. Ya aquí lo decíamos, que merecíamos estar en la fase 2 porque prácticamente tenemos la UCI vacía desde hace ya mucho tiempo. El hospital, pues hay 5 o 6 personas con tratamiento COVID ingresada y está bajando de manera exponencial
lo que son los casos COVID de contagios. Sí, ayer aproximadamente, creo, estoy hablando de memoria, unos 82 casos positivos, 123 altas, estamos casi rozando los 1000 casos cuando lo recordábamos ayer o antes de ayer, ¿no? Cuando 1000 casos no, 400 casos. ¿Cómo que 400 activos. Casos? No, hay 1000 casos, ¿no? No, ahora ¿no? Se han rebajado. Ahora Sí. quedan 400 escasos. Ah, pues mira, yo lo ponía en 1000. Ya usted era lo mismo, ¿no? Que sean De hecho, 400 estamos ya en o una 1000. especie de desescalada, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un acierto del gobierno de Canarias, pero a ver, realmente, ya también lo hemos dicho aquí muchas veces, Usoa, que el tema de los niveles ya se queda un poco desfasado, dado cómo está la situación de la pandemia, ¿no? De hecho, ayer aclaraba que ya prácticamente ha empezado la desescalada para el gobierno de Canarias. Se va a tener dos tipos digamos, a partir de la próxima semana, de situaciones. Aquellas islas que tengan una situación mala tendrán, o peor, van a tener una serie de medidas restrictivas, y las que la tengan buena, pues se va a tener otra menos restrictiva. Pero eso es lo que se ha venido a hacer desde hace nada, ese era el criterio, ¿no? Sí, pero había 4 niveles, ahora solo va a haber 2. Vale, bueno, están Gran Canaria y Tenerife, que tienen ya una casuística además en sus hospitales bastante preocupante, porque la presión ahí pues sigue sin reducirse, y luego el resto de las islas, entre las que está Lanzarote. Bueno, es la que está en mejor situación ahora mismo de toda Canarias. Sí, pero seguimos con restricciones, porque sí es verdad que hay un aforo al 100%, por ejemplo, en las terrazas, al aire libre, sí, pero en el interior sigue existiendo el 75%. Y luego, con respecto a los hasta horarios... 12 personas, que eso hay que decírselo a lo de los bares y restaurantes, porque muchas veces... No, y a lo de los plenos también, a los que celebran plenos también hay que decírselo. Entre grupos de personas no convivientes, máximo 12. Y luego el horario, sigue habiendo restricciones en este sentido hasta las 4 de la mañana en el ocio nocturno. Por lo tanto, hombre, pues estamos en ese proceso de desescalada, normalización, llamémoslo X. Esperemos que sea un paréntesis muchísimo más largo que el anterior y no tengamos que volver a hablar de una séptima ola, pero es que todavía las comunidades autónomas siguen un poco a regañadientes, ¿no? Con esto de levantar el veto. Siguen aplicando el proteccionismo, el celo extremo, arbitrario y yo creo que en muchas ocasiones injustificado y demasiado prolongado. Y a ver lo que ocurre, por cierto, en las aulas, donde yo creo que ya el hecho de que muchos niños lleven mascarilla habría que discutirlo a fondo, a tenor de lo que dicen los especialistas por la repercusión que está teniendo, efectivamente negativa, en la adquisición de muchos conocimientos lingüísticos y de expresión. Entonces, a ver, que aquí nos ponemos fatalistas en muchas ocasiones, pero no atajamos los problemas donde se están detectando y donde hay ya, digamos, pero ayer, expertos. en cambio, Amos García, que estaba... ¿Tú estabas ayer, Pedro? No, bueno, pues Amos García, que lo tuvimos, que es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, venía a decir, yo le preguntaba, porque ya muchas madres están preguntando si se puede quitar la mascarilla en el interior. De momento no se puede quitar, es una recomendación que está solicitando el Colegio de Pediatras de España a las autoridades, pero de momento, y el propio Amos decía que él ahora mismo, en este momento, no era partidario de que se quitaran la mascarilla en el interior. Será una petición. Las recomendaciones siempre son opcionales, cuando son recomendaciones. Bueno, una recomendación, petición. Y se quita la obligatoriedad de ponerse las mascarillas en el interior, es cuando ya se podrá pedir que si se recomienda poner o no, porque bueno, sería opcional, pues las recomendaciones son opcionales. Y pues con respecto a lo que dice Usoa del celo extremo en algunas comunidades, en algunas, porque en otras, por ejemplo, hemos visto el anuncio que ha hecho la Comunidad Valenciana, que es prácticamente para las fallas, poniéndose esa meta o esa fecha como, vamos a decir, como comienzo ya de una desescalada definitiva, que la única obligatoriedad que van a poner es precisamente la de la mascarilla en lugares externos también, da igual que esté al aire libre que no al aire libre, pero los aforos no van a tenerlo en cuenta en ningún momento. Y después con respecto, y después ya como antes con respecto a lo que decíamos de los niveles en Canarias, o la decisión ayer del Gobierno de Canarias, yo creo que volvemos a asistir a un nuevo... no sé, a un nuevo lío que monta el Gobierno de Canarias, porque no tiene muy claro lo de los niveles. Nos baja a nosotros al nivel 2 y estamos seguimos con las mismas restricciones del nivel 3.
tenemos todo, estamos los del nivel 2 y el nivel 3 con las mismas características, y después hace dos grupos, evidentemente, como sí explicabas tú muy bien. Por un lado, Gran Canaria y Tenerife, que es sobre todo por la presión sanitaria, la presión sanitaria, y por lo otro, el resto de Canarias. Yo creo que deberían empezar a aclararse un poquito, porque antes era mucho más diáfano, vamos a decir, a la hora de entender las medidas que se adoptaban. Luego está que ya, pues cada vez, yo lo veo por ahí, ¿no? Ya la gente está más relajada, porque es normal, después de tanto tiempo que nos tienen ya pues asustados, ¿no? Con este tema, porque vamos, era para asustarse en aquellos momentos cuando Omicron pues prácticamente contaminó a medio planeta, ¿no? Pero ayer precisamente también con Amos García, trató de aclarar una situación. A nosotros nos llaman algunas personas sobre el tema de la tercera vacuna de refuerzo, ¿no? En este caso, en los contagiados recientemente. La Sanidad Pública Canaria, en un principio, inicialmente, a mediados del mes de enero, estaba llamando a la gente, aunque estuvieran contagiados, y querían vacunarlo a las 2 semanas. Finalmente, con la presión, se aclaró, y sobre todo por los inmunólogos, que era un disparate. En términos científicos, para los inmunólogos era un disparate, así de claro. Eso es el 99% de los inmunólogos. Al final la presión hizo que la Comisión de Salud Pública de España pues dijera que, bueno, que a partir de la 4ª semana ya se podría uno vacunar, pero que realmente hasta el 5º mes no era recomendable. Son normas que dejan confusión. Es lo que trató de aclarar es que efectivamente lo lógico es que se vacune a partir de del 5º mes, o en el 5º mes, mejor dicho. Pero es verdad que dice que el que quiera vacunarse antes, pues se puede vacunar, no va a pasarle nada, pero que no tiene mucho sentido. Y sobre todo dice que se hace por el tema administrativo, es decir, si tú quieres viajar al extranjero, a cualquier país de la Unión Europea, y no tiene el pasaporte, no le dan el pasaporte COVID con 2 vacunas y un contagio. Ya. Vamos a ver, a los negacionistas este tipo de mensajes desde luego que no le va a convencer, porque ya están en su no. Y a los que creemos en la ciencia y en las vacunas, pues nos generan dudas, porque efectivamente se ha ido actuando como una veleta, se han planteado distintas hipótesis a una misma casuística, que era el tema de cuándo me tenía que poner esa tercera dosis una vez haya sido infectado de COVID, ¿no? Porque ahí sí cambia la casuística, porque se supone que tu cuerpo ya ha generado una especie de protección natural, porque tú ya has pasado la enfermedad. Entonces, ¿para qué, digamos, ese recuerdo de la vacuna? Porque la tercera dosis nos dicen que es un recuerdo de la primera que nos pusieron para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Bueno, pues efectivamente ahí yo creo que cada uno pues tendrá que hacer su análisis de conciencia y sus consultas médicas con su médico de cabecera. Si vamos juntos, si es por el sistema más, de salud de Canarias, ellos como también han entrado en una dinámica administrativa de cuanto más vacunas mejor, cuando esto, insisto... Hombre, porque ya las han comprado, ¿no? Entonces tendrán que amortizarlas. No, por un tema de que ellos tienen la misión de que hay que vacunar a gente. Entonces ellos, todo lo que puedan vacunar, toda persona que encuentre por ahí pueda vacunárselo, lo vacunan. Bueno, pero luego y eso es lo que yo critico, porque esto es lo que crea la desconfianza y la confusión. No, oiga, tiene que vacunarse por los criterios simplemente científicos. Te digo ayer, Amos, entiendo yo que lo que explico, que tampoco pasa nada. Si te quieres vacunar, pues vacunes. Claro, pero bueno. Lo digo porque tú has cogido algunas pasiones con respecto a eso, que digo que a lo mejor no te vienen bien. Pero porque realmente me fastidia que a la gente que cuestione este tipo de cosas, porque los científicos es lo que estamos diciendo nosotros, porque nosotros no lo decimos aquí, es que nosotros nos informamos. De hecho, ha cambiado. Cuando eso lo decíamos aquí, todavía no había un debate a nivel de España, pero poco a poco se fue creando. Y efectivamente, ¿por qué? Porque es que la ciencia es la ciencia. Bueno, pero el Ministerio, en este caso de Sanidad, rectificó, ¿no? Y dijo, oye, pues no lo vamos a aprobar o no lo vamos a recomendar, mejor dicho, esa vacunación a las 4 semanas, sino que vamos a dejar más tiempo, porque así lo habían certificado en un informe, además firmado y avalado por muchos epidemiólogos en ese momento. Sobre todo inmunólogos. Sí, pero ¿qué digo? Que si vamos juntos, avanzamos
más y más lejos. Pero en este caso, por ejemplo, de las vacunas, también hay casuísticas y contextos muy individuales. Yo conozco personas que, estando convencidas de que quieren vacunarse y con las 3 dosis, tal y como se ha recomendado, han ido posponiendo la tercera específicamente más allá del cronograma que le correspondería según el Servicio Canario de Salud. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ha tenido que viajar y no quería que le repercutiese pues, los posibles efectos negativos de esa vacuna, etcétera, etcétera, o porque en su entorno había algún positivo y para qué vacunarse, mejor esperar un poco en la cuarentena, efectivamente, a ver si me hago el antígeno o la PCR y salgo de dudas. Por lo tanto, aquí ya hemos entrado en una dinámica pues, más individualista que global. A la hora, digo, de analizar esto que tú pones sobre la mesa, que es un tema muy concreto. Personas que han sido infectadas con el COVID. Y personas sanas, ¿eh? Y con las 2 vacunas inicialmente, que tienen que ponerse una tercera y no saben cuándo. Personas sanas, en ese caso porque los que son inmunodeprimidos sí tienen que vacunarse, aunque hayan sido contagiados según el criterio científico. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Lo cierto es que, bueno, pues hay que estar contentos, las cosas van bien en este sentido y ahora lo que hay que esperar es que continúe esta situación de desescalada de las restricciones, como parece que va a ocurrir en todo el Estado español. Juan Manuel Sosa, saben, es el consejero del Cabildo de Lanzarote, que se presentó por Coalición Canaria y finalmente a los 6 meses, por ahí 6, 7 meses, pues se pasó al grupo de gobierno. Nosotros hoy no Sin hemos... autorizar por parte de Coalición Canaria. Sí, efectivamente. Lo digo porque ahora hay que tener mucho cuidado cómo se dicen las cosas, ¿no? Nosotros, saben que Juan Manuel Sosa presentó una denuncia por coacciones a Pedro Sanginés, un hombre con lo que mantuvo una muy buena relación, como se demuestra en los WhatsApp que ha enviado al juzgado, precisamente Pedro Sanginés. Lo hace en reacción o en respuesta a otros WhatsApp que había enviado por su parte Juan Manuel Sosa al juzgado. Bueno, pues eso, el Lancelot Digital ha tenido acceso a esos WhatsApp y viene a demostrar todavía más que el señor Sosa pues realmente utilizó la herramienta de San Borondón como pura palanca para poder estar en las listas de coalición, que es lo que él quería. Es decir, él decía que estaba en la lista de coalición o se iba para su casa, que realmente lo de San Borondón era una cuestión más que le interesaba a Coalición Canaria para intentar captar a ese partido para que le aportara votos. Vamos a ver y después lo comentamos estos últimos WhatsApp que ha tenido acceso Lancelot Digital. Otros WhatsApps que Pedro Sanginés ha entregado al juzgado de Arrecife, que lleva la denuncia presentada por Juan Manuel Sosa por presuntas coacciones, confirmarían aún más la tesis de que el hoy consejero transfugado realmente utilizó las siglas de San Borondón como mera excusa para ir en las listas de Coalición Canaria. Sanginés ha aportado estos WhatsApps al entregar otros Juan Manuel Sosa ante el juzgado. En estos WhatsApps, que ha tenido acceso Lancelot Digital, revela a las claras que en los meses previos a las elecciones locales de mayo de 2019, Sosa negociaba con Sanginés su presencia en las listas nacionalistas independientemente de que se llegara o no a un acuerdo con San Borondón. En uno de los WhatsApp, Sosa insiste en que trabajará en la campaña con Pedro y le recomendaba que no se bajara los pantalones con San Borondón. En general, todos los WhatsApp de Sosa van en la dirección de dejar claro que él realmente va en las listas de Coalición Canaria, pero quizás el más significativo es el que hoy consejero transfugado le agradece a Pedro Sanginés y no a San Borondón la confianza de colocarlo de número 5 en las listas de Coalición Canaria. Sosa escribía literalmente: gracias por la confianza y lucharé toda la legislatura para que veas que mi fidelidad se mantiene siempre. Una fidelidad que duró escasamente 6 meses, cuando en diciembre de 2019 se transfuga el grupo de gobierno que preside la socialista Dolores Corujo. Bueno, es verdad que esto es darle vuelta a lo que ya muchos saben, ¿no? Y que es que efectivamente el Juan Manuel Sosa en aquel momento, los periodistas que estábamos más o menos siguiendo la campaña electoral y la confesión de listas. Sí, la confesión de listas y sobre todo también las alianzas, en fin, porque había muchas posibilidades con coalición, había muchos partidos que querían ir con coalición, pequeños partidos, uno era San Borondón, que estaba prácticamente desaparecido. En aquel entonces la dirección de coalición entendió que era bueno meter a San Borondón, utilizaron la palanca de Juan Manuel Sosa, de ofrecérselo para que lo presentara por San Borondón, para justificar ante los afiliados de Coalición Canaria de que iba Sosa en las listas del grupo nacionalista. En definitiva estaba claro.
Pero es verdad que estos WhatsApp y los que publicamos la semana anterior, pues demuestran lo que es una evidencia, ¿no? Que realmente Juan Manuel Sosa de San Borondón, vamos... A pesar de la decisión que acaba de tomar el juzgado, devolviendo, de verdad que esto parece el camarote de los hermanos Mar, devolviendo a Juan Manuel Sosa al grupo de Coalición Canaria, cuando lleva 2 años gobernando con el Partido Socialista y en una situación de indisciplina que eso no lo puede negar ni un juzgado. Eso no lo puede, es que es más que evidente. Pero bueno, con respecto a las frases que decía en este caso, los WhatsApp de Juan Manuel Sosa, o me voy para mi casa o voy contigo en las listas, voy para mi casa. Desgraciadamente, al final fue en las listas de Coalición Canaria y no se fue para su casa, porque yo, mire, lo dirá un juzgado y lo dirá quien sea, y no voy a decir lo de transfugismo. Pero personajes de este tipo, personas como Juan Manuel Sosa, que defraudan a la gente que fue en un primero que defraudan a un colectivo con el que fuiste a unas elecciones y luego defraudas a unas personas que confiaron en ti, yo creo que no está éticamente legitimado para estar representando a nadie, lo diga o no lo diga un juzgado. Y después ya evidentemente, con respecto a los WhatsApp, pues yo creo que todo el mundo podrá hacerse una composición de lugar de cómo es la forma de actuar, si actúa de forma correcta o no, de forma ética o no, de forma seria o no, Juan Manuel Sosa. Por el resto hay otros WhatsApp que evidentemente creo que entran dentro de la confrontación que hay por la actitud que tomó Juan Manuel Sosa al indisciplinarse dentro de las listas de Coalición Canaria, de las listas, ¿no? Eso es lo que aportó, del grupo, ¿no? Lo que aportó Sosa al juez para demostrar o tratar de demostrar que hubo algún tipo de coacción para que dejara el acta de consejero. Qué pena que la política, que estemos perdiendo el tiempo hablando de actitud de este tipo, cuando yo creo que, de verdad, Coalición Canaria tendría que haberse comprometido a no hacer ninguna moción de censura, y el Partido Socialista, lo digo, por la limpieza democrática, por dignificar un poquito la institución, y el Partido Socialista tenía que haber sacado del grupo de gobierno a este señor. Por lo menos para dignificar un poco la vida pública. Bueno, ahí tiene razón, pero estas cosas, los tránsfugas cuando se utilizan precisamente... Sí, porque lo está utilizando alguien, está claro. Está claro, porque si no, no serían tránsfugas. Usoa. Bueno, es que yo, como estoy ojiplática, ¿sabes? Desde el otro día con Ayuso y toda la pandilla esta... de eso hablaremos después. Nunca mejor dicho. Y en el caso de Lanzarote y concretamente de este tema, del señor Sosa, Coalición Canaria, el Partido Socialista, una moción de censura que se impide a través pues de estas maniobras y a la par por los otros, por Coalición Canaria y el Grupo Nacionalista, el intento de desestabilizar un gobierno, también utilizando pues la figura del señor Sosa. Bueno, pues esto es como de Netflix, ¿no? O sea, la plataforma política de ciencia ficción de esta isla no tiene fin, y estoy completamente de acuerdo con Pedro, porque es que yo a esta gente la verdad es que no le quiero dedicar ni un segundo, porque a mí me da la sensación de que no hacen un uso, ¿no?, de su cargo para el bien de todos. Son unos mariachis, porque están abusando de su cargo. En el caso del señor Sosa, además, yo como tengo muchas dudas razonables de que realmente haga algo productivo, porque sus competencias están muy limitadas y porque tiene un cargo un poco más simbólico que otra cosa, pero bueno, que yo le presuponía una persona que en su momento supo moverse muy bien, supo tener sus votitos asegurados y ser llave de gobierno y una persona clave, y esa capacidad de estratega yo se la reconozco. Pero por todo lo demás es que me entristece tanto que de verdad prefiero no comentar nada más. Aunque creo que todavía quedan todavía muchos WhatsApp por conocer, al menos algunos. En este caso más relacionado también con su situación en aquel momento, claro, él en aquel momento estaba totalmente entregado a Coalición Canaria, ¿no? Y claro, pues era lógico que no que criticara, pero bueno, no hablara tan bien de la que hoy lo ha cogido en su seno a Dolores Corujo. Pero las circunstancias van cambiando. Esto también de que se vayan sacando los WhatsApps, como quien abre el baúl de la picar, iba a decir, más que nada la caja de Pandora, me parece muy desagradable, es muy desagradable. Claro, muy desagradable. Lo que pasa es que quien publicó los primeros WhatsApp fue él. Sí, muy bien, pero estas personas, para que se sepa pero estas personas se van a tener que lidiar y van a tener que tener su face to face, o sea, su cara a cara en las próximas elecciones posiblemente, y entonces, ¿cómo nos quedamos los ciudadanos? Bueno, a la política le viene bien este tipo de rifirrafe. Yo lo digo a todos los partidos en general, yo vuelvo a insistir, por higiene democrática.
es que se comprometan uno a no poner mociones de censura, de verdad. Demos por terminado desde el punto de vista numérico la legislatura y que se pongan a gestionar. Pero que a este señor se lo ponga donde se lo tenga que poner, en el grupo de no escritos y con ninguna responsabilidad ni ninguna representación salvo la que ostenta él mismo como persona individual. Desgraciadamente el acta no se le puede quitar, pero por lo demás no es una persona digna de estar representando absolutamente a nadie y siendo decisivo. Es verdad que, como bien dices tú, evidentemente para tomar esa decisión de transfugarse o no, o de cambiar de disciplina, pues el juzgado está ahí ojo avisor, alguien lo habrá tenido que incitar, pero si no está ese riesgo, lo que aporta Sosa y nada es lo mismo. Es más, yo creo que lo que aporta es empozoñamiento de la vida pública y de ese plenario en el Cabildo de Lanzarote, porque ya lo de la gestión, como bien decías tú, Sosa, de la gestión que puede hacer un consejero de Sanidad en el Cabildo de Lanzarote, donde una vez quitado el hospital, prácticamente es una figura simbólica donde dice, mira, hay COVID, tenemos un consejero de Sanidad, que a lo mejor, es que encima, si hemos asistido a la polémica del COVID, y no he dicho esta boca es mía, por intentar, aunque sea por higiene mental, intentar justificarse. Es que no he dicho esta boca es mía, es que es una cosa que no se sabe que no se sabe. Todos sabemos para qué está este señor ahí, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Efectivamente, tú estabas diciendo que el juzgado él había pedido que de manera cautelar suspendieran su expulsión. Expulsión del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo, y el juzgado, con otra decisión, ha vuelto a admitido a trámite la demanda y Sosa vuelve a ser nuevamente miembro del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote. ¿Es el que no tiene forma de expulsarlo? No, yo supongo que sí tendrá, supongo que se habrán acogido a defecto formal, supongo yo, porque es que si no, esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿eh? Bueno, da lo mismo. Bueno, pero sinceramente, es que ya da lo mismo. Da lo mismo. Yo invitaría a Coalición Canaria a que de verdad, que deje este tema ya, si todos sabemos quién es Sosa, cuál es su forma de actuar, que fue capaz incluso de aducirnos en su momento, pero es que ya ha dejado tan patente lo poco derecho ético y moral que es, que yo qué sé, dejarlo quieto ya y que termine el mandato. La mirada de César ya luce en Arrecife, Ulloa. No sé si ha tenido posibilidades de verlo, de pasar en este caso por la avenida del ayuntamiento. Bueno, pues ya están, esto era a primera hora de la mañana, la estaban colocando. Hay que recordar que esto es una iniciativa de una fundación. No, la verdad es que yo me alegro. De una asociación, perdón. Sí, tengo que felicitar a las personas que han estado detrás por el empuje, porque han estado 3 años un poco llamando puerta a puerta, tanto de instituciones públicas, empresas privadas, agentes sociales, ciudadanos, muchos anónimos, que han hecho su aportación para que esto fuese una realidad, para que César contara con su escultura homenaje, ¿no? Y luego, bueno, a mí me parece que fue un acierto, no solamente la ubicación, porque yo creo que César tiene que estar muy presente en Arrecife, muy presente en Arrecife, y también pues este diseño, ¿no? Porque permite una foto, una postal muy interesante, sentarte al lado de César en una especie de ojo y de mirada hacia lo que es la bahía de Arrecife, que es preciosa, el castillo, el Puente de las Bolas, el castillo de San Gabriel y el muelle. A mí todo esto me parece que es muy acertado. Así que felicidades, no han querido hacer como una inauguración muy al uso, muy oficial. Y si ya está disponible la escultura, luego igual me pasa. Pero a lo mejor porque tenía que ir la presidenta del Cabildo y Astrid Pérez. Pues mira, no lo sé, a lo mejor esa tecla pues también. A lo mejor ha durado 3 o 4 horas la presentación para que no coincidieran, porque llevan toda la mañana. ¿Ustedes creen que si no se hubiera roto el pacto PSOE-coalición, no hubieran estado, Partido Popular, no hubieran estado las dos máximas responsables de las instituciones, cuando el Cabildo, creo que gracias al Cabildo y al propio Ayuntamiento de Arrecife, aportaron la cantidad que faltaba, que era más de la mitad. Y en el taller, obviamente, posaron ellas. Efectivamente, os iba a decir, hay una fotografía en la que se les ve además a ellas dos cuando estaban todavía como colaboradoras políticas y miembros del mismo pacto, disfrutando de la coyuntura. Pues efectivamente, a mí me dicen que es un poco por el tema COVID,
pero sabiendo y que haya una desescalada, que ¿qué? hay una rebaja de... Tú no sabes, mira, yo que he pasado durante la mañana 3 o 4 veces por allí, estaban las cámaras de Lancelot Televisión y no habían 200 personas, ahí habían pocas, pero es que no estuvieron 10 minutos o 20 minutos, yo creo que llevan 3 o 4 horas. Cuando vine yo para acá, ahora todavía había una concentración que está muy bien, ¿eh? Y la cultura está muy bien. Y, ¿viste algún político? Esa excusa sí, claro que vi algún político. Si esa es la excusa, podían buscarse otra. Yo creo que no será esa la excusa, yo creo que no. Porque vamos, esta no se cae por su propio peso. En el exterior, ¿qué problema hay? Pues si han inaugurado no sé cuántas cosas más y no ha pasado nada. Y en peores circunstancias como la que está ahora Lanzarote, que estamos a nivel 2, que prácticamente se puede hacer todo lo ya. Habrá estado, porque dices tú Dolores Corujo y Astrid Pérez, yo me pregunto, a mí me da más curiosidad, aunque yo sé que no ha estado, pero bueno, por ser ruinito, ¿habrá estado Armando Santana y Eugenio? Bueno, esto Armando Santana está en Las Palmas, por temas de congreso. Gestión. Sí, el congreso de algo dijo esta mañana, no me acuerdo, no será de Nueva Canaria. No, el congreso al que va a asistir al del Partido Socialista. En Las Palmas estaba para otras cosas. En Gran Canaria, perdón. Bueno, pues vamos, yo creo que es un acierto esa instalación, esa escultura, es de un escultor con bastante relieve en Canarias, y que Manolo González, y bueno, y la iniciativa es verdad que, entre comillas, costó sacarla, como dice Usoa. De hecho, si más que el aporte de personas privadas o de personas de manera, en fin, de ciudadanos, has tenido que hacer empresa, pero sobre todo, finalmente, como era una escultura pues que tenía un valor bastante importante. 120 o 150.000 euros, una cantidad importante. Sí, bueno, yo sé que más de la mitad tuvo que ponerlo al final el Cabildo y el Ayuntamiento de Arrecife, porque si no, no llegaban y no se podía sacar esta iniciativa. Jorge, ¿no? Es por nada, pero estamos hablando a lo mejor de una cantidad importante si la comparamos con lo que puede costar, no lo sé, un balón de fútbol. Pero si lo comparamos lo que cuestan 2 asesores, pues prácticamente estaría tirada de precio. Pues sí. Bueno, vamos un momento a publicidad y ahora regresamos. Bueno, pues ayer fue un día realmente diabólico, ¿no? Para el Partido Popular, un partido que posiblemente haya sufrido la peor crisis desde que nació, hace ya 40 años. Vamos a hablar con Francisco Pomares, periodista. Buenas tardes, don Francisco, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bueno, Paco, realmente esto, mira que tú llevas años, yo también, no se había visto jamás, ¿no? Lo que ocurrió ayer en Madrid. Bueno, yo creo que una de las características que define el comportamiento de Isabel Ayuso es su capacidad de sorprender tanto a su público como a todas las personas que siguen la vida política en la nación, ¿no? De alguna manera era prácticamente inesperado que se pudiera producir una situación así. Lo que hemos visto es cómo la señora Ayuso ha denunciado a su partido y concretamente a la dirección de su partido, al señor Casado y al señor García Egea, de intentar acabar con ella, acabar con su carrera política, investigando de una manera, yo diría que un tanto singular, utilizando recursos públicos, si efectivamente se había producido una venta fraudulenta de mascarillas a China, una compra fraudulenta de mascarillas a China utilizando como intermediador a su hermano. Ese es un poco el asunto. Sí. Realmente lo que habría que preguntarse es si la señora Ayuso tenía o no tenía otra posibilidad más allá de la de forzar una declaración de este tipo. Porque lo que sí está claro, a pesar de lo que se ha comentado desde ayer hasta hoy, es que quien ha provocado esta situación, quien ha reventado de alguna manera este asunto, ha sido la propia señora Ayuso. Y lo ha hecho absolutamente consciente. Eso me hace pensar que tiene que tener muy amarrado el que no existe ningún tipo de ilegalidad en el contrato o en la intermediación de su hermano en este contrato, porque si no fuera así se estaría de alguna manera suicidando ella personalmente. Efectivamente. Yo creo que los últimos indicios que se han producido, como por ejemplo el hecho de que el presidente de Galicia, el señor Feijóo, haya planteado que hay que avanzar hacia un congreso extraordinario, yo creo que de alguna manera define cuál es la estrategia que están
desarrollándose en estos momentos dentro del Partido Popular. Pero Paco, no, sí, digo una pregunta simplemente. La tesis que tú estás diciendo es la que más abunda, pero también es verdad que dicen otros que Ayuso se adelantó porque Casado le tenía preparado, si no una rueda de prensa como la de Ayuso, una parecida denunciando que iba a investigar el tema de los contratos en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Es perfectamente posible, pero lo que es evidente es que el Partido Popular, la dirección del Partido Popular, no tiene nada en contra de la señora Ayuso. Si tuviera algo en contra de la señora Ayuso, después de las declaraciones de la señora Ayuso lo habría utilizado y no lo ha hecho. Eso de alguna manera demuestra que quien tiene en estos momentos el control de la situación es quien ha lanzado esta gigantesca OPA hostil contra la dirección del Partido Popular. Al final, esto se debate en dos líneas, ¿no? Una línea es si efectivamente es legítimo el que durante la etapa en la que se produjo, vamos a llamarlo así, la emergencia sanitaria y se hicieron miles de compras en toda la nación, ¿no? Bueno, de hecho, en toda Europa, para intentar contar con digamos, utillaje sanitario para poder defenderse del primer impacto del COVID, si es legítimo que en esa época se produjeran contrataciones por la vía de urgencia, como resultado de las cuales se ha producido enriquecimiento por parte de personas implicadas. Recordarán ustedes que en las primeras informaciones se hablaba de 250.000 euros de beneficio para el intermediario, que había sido el señor, el hermano de la señora Ayuso. Ahora se está hablando de 55.000 euros, ¿no? Que en un contrato de 1,5 millones, pues parece que es una cantidad que no llega más que al 3%, una cantidad más que reducida para una operación de intermediación de este tipo, ¿no? Pero bueno. Y ya, Paco, ya no se está hablando de comisión, sino de gestor. Él dice que es un broker. Es como una especie de broker que lo que hace es conseguirle los contratos que no eran fáciles en aquel entonces con otras empresas. Pero bueno, eso ya lo tendrá que aclarar en el juzgado si llega al juzgado. Si nosotros nos pusiéramos, si en estos momentos la política española empezara a averiguar qué ha ocurrido en todas las administraciones, en todas, incluyendo, por ejemplo, en la administración canaria, ¿no? En el momento en que se tuvo que comprar por parte de los ayuntamientos, recuerda que todo el mundo se lanzó a hacer compras directamente a China. Si viéramos cuánto golfo apandador ha estado medrando ahí en medio en todas estas etapas, si tuviéramos de averiguar cuántos contratos de todo tipo han sido investigados por fiscalías, etcétera, etcétera, seguramente nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿eh? Yo tengo la sensación de que este asunto era un asunto que el Partido Popular estaba intentando utilizar para evitar que la señora Ayuso se presentara a las elecciones a la presidencia en Madrid, y al final el tiro les ha salido por la culata. Por eso han ocurrido cosas como lo que ha hecho el alcalde de Madrid, el señor Almeida, que ha sido cesar inmediatamente a la persona que le había colocado en su entorno el Casado, que le había colocado la dirección del partido y que fue la que de alguna manera utilizó recursos del ayuntamiento para llevar a cabo la investigación contra Ayuso. Yo creo que lo que ha hecho Ayuso ha sido dar un golpe de mano y que, si no me equivoco mucho, en las próximas semanas vamos a ver cómo ese golpe de mano conduce a un tensionamiento aún más fuerte dentro del Partido Popular. Paco, Pedro quería hacerte una pregunta, pero ¿tú crees que puede llegar a expulsar? Porque una de las teorías es que van a expulsarla del partido, y si la expulsan del partido no se podría presentar a ningún congreso ni a nivel autonómico en Madrid, ni siquiera a nivel nacional. Yo sinceramente creo que si el Partido Popular expulsa sin existir un motivo de corrupción, ojo, sino un motivo de conflicto con la dirección nacional, a su líder de más peso en el país, porque una de las cosas que hay que plantearse es ¿quién tiene hoy más tirón dentro del Partido Popular? ¿Tirón electoral, la señora Ayuso o el señor Casado? Yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Yo creo que poca gente lo tiene claro. Si el Partido Popular toma esa decisión, no es que se haya pegado un tiro en el pie, como estamos viendo ahora, es que se habrá pegado un tiro en la boca. Estará muerto, deshecho, porque va a haber mucha gente vinculada al Partido Popular que, si no hay un caso de corrupción detrás de esta historia, va a seguir a la señora Ayuso, ¿eh? Es decir, yo me la cogería con calma. Habrán visto ya que hoy que Casado ha empezado planteando que, bueno, que esto tiene que aclararse sobre la vía de que efectivamente no se produjo ningún tipo de
digamos, del latrocinio en este asunto, ningún tipo de irregularidad. A mí me da la impresión de que a día de hoy, en estos momentos, quien lleva la voz cantante es la señora Ayuso y quien está retrocediendo es la gente que preparó la operación de espionaje. Pedro, una pregunta para Paco. Buenas tardes, Paco. Dos preguntas muy cortas. Por un lado, bueno, primero una aseveración. El tema de es casi imposible que expulsen a la señora Ayuso porque un expediente informativo lleva un procedimiento, ¿no? Es complicado que sea expulsada, ¿no? Y como bien decía Paco, si no hay temas de corrupción es muy complicado que la expulsen del partido. Por otro lado, el tema de esta situación que está viviendo ahora el Partido Popular, parece que no va a ser el mismo ganador, pero ¿no te parece que tiene cierto paralelismo con la situación que vivió el partido en Ferraz cuando tuvo que salir Pedro Sánchez poco menos que escondido en el coche, en la parte de atrás del coche? Yo creo que son cosas completamente distintas. Lo que se produjo en el Partido Socialista... Mira, el Partido Socialista tiene muchos defectos, muchísimos. Y uno de ellos es que no se parece en nada a lo que era hace algunos años. Y ni se parece en nada a lo que era hace algunos años, ni sus actuales directivos tienen el más mínimo sentido del compromiso público, ¿no? Dicen cosas y luego hacen lo que les da la gana. Pero, desde luego, lo que provocó la salida de Pedro Sánchez no fue un caso de corrupción. Ni hubo dentro del Partido Socialista nadie que intentara quitarse a Pedro Sánchez de encima, alegando una cuestión de corrupción. Lo que provocó la salida de Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, fue un conflicto interno en el cual los varones tradicionales del partido y la antigua dirección del partido intentó ganarle la pelea en el Comité Federal y lo logró. Aquí es un caso distinto. Miren, en el Partido Popular se utiliza con más frecuencia de la que uno considera razonable procedimientos como este que han utilizado ahora, ¿no? Investigaciones para perjudicar. Y en la Comunidad de Madrid las investigaciones, a veces con la ayuda de la policía, a veces contratando servicios privados de investigación, han sido continuas. Recordarán ustedes la filtración de aquella documentación que perjudicaba a la señora Cifuentes y que la obligó a dimitir. Recordarán que cuando el señor Feijóo se convirtió en candidato plausible para intentar dar la batalla por la presidencia nacional del partido y por ser candidato a la presidencia del gobierno, de repente aparecieron aquellas fotos con un señor al que se acusaba de narcotraficante, que por lo visto había sido amigo en su juventud, el señor Feijóo. En el Partido Popular a veces resuelven las cosas de una manera que es un poco mafiosa, hablando en términos prácticos. Bueno, Usoa, la última pregunta para Paco. Sí, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Perdón? Muy buenas tardes. Que después yo tengo una. Bueno, efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque en esta nave parece que no caben todos, ¿no? Entonces, tú comentabas que hay una posibilidad de que Ayuso tire del carro. Se ha dicho que este era el salto que ella estaba un poco esperando para forzar ese congreso extraordinario y comenzar una carrera hacia el poder mucho más ambiciosa, que el techo de Madrid se le ha quedado a ella pues bastante corto, ¿no? Pero, ¿qué tendría que pasar a corto plazo para que el Partido Popular pueda oxigenarse, teniendo en cuenta además que sigue abierta la espita de si con Vox sí, si con Vox no, en gobiernos donde parece que el Partido Popular inevitablemente tiene que hacer bisagra, ¿no? con esta formación política? También se comenta que Ayuso puede estar inclinando mucho la balanza a favor de Vox en esta pugna orgánica con sus compañeros de partido. Cuando comentaba antes que en la política española se han producido en los últimos años cuestiones que nadie esperaba que se produjeran, ¿quién esperaba que el Partido Socialista, un partido que ha formado parte del paisaje político de la nación durante tantísimos años, ha sido parte de la estructura, de la columna vertebral del Estado, pudiera pactar con los comunistas, o pudiera pactar, los comunistas, el gobierno del Estado, o pudiera pactar el apoyo de los independentistas? Aquí se han abierto completamente, digamos, esas espitas, se han abierto esos diques, se ha abierto la espita de esos diques que antes, de alguna manera, impedía que se llegara a determinado tipo de formulaciones. No puede producirse alternancia política en España, es decir, estaríamos condenados a tener siempre un gobierno de izquierdas si el único que pudiera pactar con los extremistas fuera el Partido Socialista. Si el Partido Socialista ha abierto, digamos, de alguna manera el mecanismo de que se pueda pactar con quienes quieren la ruptura del país, cosa que dijeron que no harían nunca, o con el partido de Pablo Iglesias, cosa que también dijeron que no harían nunca, parece razonable que la derecha, para poder gobernar, tenga que pactar con Vox. Entonces, las elecciones de Castilla-León
fueron presentadas por el Partido Popular, por la dirección del Partido Popular, como un sorpaso de Vox, como una demostración de que el Partido Popular podía repetir en Castilla y León lo mismo que había hecho en Madrid. Y parece que no ha sido así. Parece que han mejorado considerablemente sus resultados en un momento muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta el enorme crecimiento de Vox, pero no les queda más remedio si quieren gobernar que hacerlo con Vox. Yo no creo que esto sea una pretensión específica de la señora Ayuso. Yo creo que todos en el Partido Popular, unos con la boca grande y otros con la boca chica, son perfectamente conscientes de que si aspiran a llegar al poder en la comunidad autónoma de Castilla-León o en cualquier otro lugar y desde luego en España, tendrán que pactar con Vox, con lo que eso significa. Y de hecho yo tengo mi teoría. Ayuso precisamente es la líder que no deja crecer a Vox, y ocurrió en la Comunidad de Madrid precisamente en las últimas elecciones. Pedro, venga, así que Paco tiene que ir. La última curiosidad que tengo, ya que tú estás ahí muy cerca del poder orgánico del Partido Popular a nivel regional, ¿por dónde respira en esta lucha el Partido Popular? ¿En Canarias? Aquí en Canarias. Bueno, yo no sé exactamente por qué consideras que estoy muy cerca geográficamente. Pero bueno, te acepto pulpo como animal de compañía y básicamente Manolo Domínguez, que es el nuevo presidente del Partido Popular en Canarias, hizo unas declaraciones ayer por la tarde diciendo que el Partido Popular tenía que cerrar filas en torno a Casado, que Casado era el hombre que podía llevarlos a la presidencia, etcétera, etcétera. Claro, aquí se está produciendo un fenómeno curioso, ¿no? En la periferia a veces las noticias llegan con un cierto retraso, pero la mayor parte de los varones nacionales, no solamente toda la gente que se articula en el apoyo clarísimo a la señora Ayuso desde Madrid, me estoy refiriendo, por ejemplo, a Feijóo, que a lo mejor se está cobrando en esta operación algunas de las cosas que le tocó sufrir cuando quiso ser candidato a la presidencia del gobierno, a Feijóo y a otra serie de varones de carácter nacional, probablemente llegan a la conclusión de que esto se va a resolver por lo menos pidiendo la cabeza de García Egea, que es el que parece estar detrás del manejo de este conflicto. Feijóo lo ha apuntado directamente, lo ha señalado directamente, diciendo que su comportamiento en este asunto ha sido completamente desacertado. Y a mí me da la impresión de que si se quiere mantener el peso del Partido Popular en Madrid, que es sin lugar a dudas la clave de la victoria hoy del Partido Popular, García Egea va a caer de la cuerda floja en la que se encuentra. En cuanto a Manolo Domínguez y al Partido Popular en Canarias, que se ha posicionado muy claramente a favor del señor Casado, supongo que mantendrán esa posición, pero siendo más discretos en las próximas semanas si los acontecimientos favorecen a la señora Ayuso. Efectivamente, porque poco a poco se está viendo que los varones están tomando también, en fin, postura donde ya de ambigüedad, ¿no? Y cuando hablo de ambigüedad es los varones que gobiernan, porque los que no gobiernan son más próximos al aparato, pero los que gobiernan y tienen mayor autonomía son los que están tomando diferente, por lo menos una postura mucho más ambigua con respecto a lo que debe de hacerse. Y yo creo que lo lógico sería un congreso extraordinario, dado el tamaño de la crisis que ha alcanzado esta situación ahora mismo en el PP de España. Paco, un abrazo de verdad. Hay un detalle brevísimo. Fíjense ustedes que los medios de comunicación de la derecha, en este país, por desgracia, ya no se puede hablar de medios de comunicación independientes en Madrid. Hay unos que están con la derecha, que están muy próximos al gobierno de la señora Ayuso, y hay otros que están con la izquierda, que están muy próximos al gobierno de Sánchez. Bien, los medios de comunicación de la derecha, de una manera unánime, hoy se han posicionado en la dirección de que el PP no puede seguir en manos del señor Casado y del señor García Egea. Yo creo que eso es muy significativo. Pues efectivamente, Paco. Pues de verdad que muchas gracias, Paco, por este análisis de urgencia para la gente de aquí de la isla de Lanzarote. Buenas tardes. Saludos. Gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Paco Pomares, periodista, colaborador de la cadena SER y también columnista del periódico El Día de Tenerife. Bueno, pues lo cierto es que esto se sabe cómo empieza, pero son de las cosas que no se saben cómo acaban. Pero bien, va a ser difícil. Hombre, es que vamos a ver, yo creo que todas las personas del Partido Popular tienen que estar en shock. Porque además... Yo he podido hablar con algunos de aquí. Menudo marrón, los pobres, te hablaron por señas, ¿no? Porque no podían ni hablar. Los pobres sí, estaban algunos roncos. Claro. Los pobres, de verdad, es que, en fin, tratan de minimizar, ¿no? Pero es que esto se le escapa
Se le escapa totalmente, ¿no? Digo, mira, es que esto no, es que yo cuando te pregunto no es para que me diga porque ellos el discurso que tienen, que es el argumentario que ha enviado, es que tranquilidad, que no ha pasado nada y que es una crisis. Ha pasado, además con unas formas como estamos hablando de un espionaje interno, etcétera, muy grave. Luego es verdad que hay que aplaudir a lo mejor al aparato orgánicamente el hecho de que se pueda detectar una posible irregularidad, aunque esto también está por ver si es así, pero bueno, en el supuesto caso al PP nunca se le ha achacado todo lo contrario, ¿no? Que era el partido un poco vinculado con las mordidas, la corrupción y por desgracia la mayor parte de los partidos, lo que pasa es que al PP lo han cogido. Bueno, el Partido Popular ha sido juzgado. Y lo han cogido bien. Al respecto, por lo tanto, me refiero que ahora que ponen la lupa sobre algunas irregularidades, se haga de esta manera tan chapucera, tan vil, porque al final los intereses son el poder, única y exclusivamente, y el control del aparato, ¿no? Y ese control del aparato parte, su epicentro, de Madrid. Y quien hace más sombra es la señora Ayuso. Los varones están intentando salvar a Casado, por eso piden la cabeza del señor García Egea. Pero de cualquier manera, Ayuso no se achica. Tratan de salvar el partido, más que a Casado. No, la credibilidad. La credibilidad ahora mismo está en manos del presidente. Se llama... yo creo, contrariamente a lo que dice Paco, que aquí ya no cabe Casado y Ayuso. Es decir, no pueden estar estas dos personas en el mismo partido. O caen los dos, o cae uno de los dos. En el Partido Popular ya no pueden estar los dos. Pero si caen los dos, ¿quién se queda al frente del partido? Claro, es que tienen que aguantar. Si caen los dos, pues puede venir otro, una tercera persona que se liga. Pues, algunos tendrán por ahí, hasta el propio Feijóo, Paco Moreno, no, ¿cómo se llama? El señor Casado ha sido el más discreto. Yo aquí solamente he escuchado la comparecencia. Hoy tuvo una declaración en la COPE de Carlos Herrera, durísima contra Ayuso. Bien, porque Ayuso también ha sido extremadamente duro con el señor Casado. El propio García Egea, claro, es que esto es un culebrón. El propio García Egea reconoce, además lo hace ante los medios de comunicación, que la animadversión que ya tenían y las tiranteces, que se han dicho de todo y se han arrojado los cuchillos de día y de noche, no estaban tanto vinculados con el tema de si el Congreso sería antes o después del mes de marzo, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y también de las propias elecciones en Madrid, sino que el trasfondo era la falta de confianza que Ayuso tenía en estas dos personas cuando ya le habían dicho que estaba siendo investigada por que ahora se comprende, es que yo cuando los que llevamos mucho tiempo en la política, no, en este caso en el periodismo, no se entendía, porque se veía que había una tensión que cortaba se podía cortar la tensión con un más cuchillo. Personales que políticas, ¿no? Y se le veía en fin, que tuvieron que aguantar hasta hace pocos días las elecciones juntos, cuando ya precisamente todo esto, tanto de uno y por otra parte, estaba ya se sabía. No solo se sabía, que iba a estallar, se sabía. Bueno, nos tenemos que ir, don Pedro. Seguiremos hablando del gobierno y del Partido Popular, mucho, ¿no? porque esto todavía tiene largo recorrido. Por cierto, que ayer dábamos una noticia de que bueno, se está produciendo atasco, bocinazo en la zona ahí, eso es en el aeropuerto. Cuando tú vienes de Madrid y te vienen a buscar, pues no puedes aparcar. Es verdad. Y entonces la gente está aparcando porque han limitado el número de aparcamientos a 0. Y entonces solo tiene donde está la parada de guagua. Y claro, y cuando coincide que viene la parada de la guagua a recoger pasajeros y a cargar con el tema del equipaje, pues ¿qué pasa? Que se tiene que poner fuera de su aparcamiento, es decir, en el lado izquierdo, en el carril izquierdo, lo que obstruye a la gente que va a salir, taxi. Bueno, se está creando ahí un medio caos. AENA nos corregía ayer y decía que ellos no es que las personas no le obligan para recoger al pasajero pagar, sino que pueden ir a la terminal de salida, que arriba sí pueden aparcar, estacionar un par de minutos y coger y llevarse a los pasajeros. Vale, pues entonces esa información también es interesante para que nos mentalicemos, ¿no? De cierta manera, que una vez cuando uno llega al aeropuerto desde la península o el extranjero, pues coja las escaleras mecánicas, suba a la planta de arriba y le diga a la persona que le va a venir a recoger que vaya a salida. Vaya salidas. Pero todo esto es mejor que a ti te informen al respecto. Yo, como sigo insistiendo en que la gestión de los aeródromos en este país está hecha por peseteros y por cutres,
Porque tú fíjate, ¿qué necesidad tienes de entrar en un parking, pagar, si vas a hacer una carga y descarga? ¿Una parada? Una parada, No, tan rápida como no coger, muchas veces es ni siquiera parar el coche No es en estacionar. marcha, y además de una manera ágil, porque todo el mundo aquí es bastante colaborador. No quieres entorpecer al que viene detrás, ni a la guagua, ni a los taxis. Pero oye, yo tengo también el derecho de que me vengan a buscar al aeropuerto y ahorrarme ese coste, ¿no? Ahora parece lo de AENA, y me parece bien que lo haya sacado, lo de AENA es precisamente que parece que hay que pagar por todo. Claro, Tú entras por el aeropuerto y hay que pagar por todo, ¿no? Y ya hasta buscar una persona para estacionar tienes que pagar, lo cual ya es para mí el colmo. No digo que esto no sea en todos los aeropuertos. Ellos dicen que en todos los aeropuertos es igual. Todos los aeropuertos que tienen 2 alturas, donde se recoge al personal que llega en salida. Pero bueno, yo no sé si es así. Eso es verdad, porque en Bilbao ocurre. Puedes aparcar con comodidad, porque hay muchísimas más plazas a lo mejor que aquí. Bien, pero tú sabes que tampoco en salida hay muchos aparcamientos. Es decir, si no te vas al puro aparcamiento y pagas... En Gran Canaria hay muchos sitios para aparcar. En Gran Canaria sí. Y en Tenerife también, Santa Cruz de Tenerife. También. Pero o en La Laguna en este caso. Pero lo que quiero decir es que si esto demuestra algo, es que este aeropuerto ya se ha quedado demasiado pequeño. Y estamos utilizando un aeropuerto que se construyó hace 22 años, por ahí, ¿no? 22, 23 años. Se está utilizando cuando venían 2 millones, 3 millones de pasajeros, que es cuando se construyó. Y ahora que son los que están viniendo ahora, por la pandemia. Ahora por la pandemia. Pero cuando se llegue a la normalidad van a venir 7 millones. Y 7 millones, siendo el aeropuerto porcentualmente de los más rentables que tiene la red de aeropuertos AENA, yo creo que merece ya realmente un repaso de las obras que se tienen que hacer para hacer un aeropuerto adaptado a 2022 y sobre todo para los próximos 30 años. Pero en fin, esto nos queda todavía mucho por trabajar para que así sea. Da vergüenza, y eso te lo dicen muchos turoperadores, cuando, no sé si ustedes han coincidido, USOA alguna vez, que ha venido de Madrid o de Bilbao, y coincide, por ejemplo, al mediodía de muchos fines de semana, coinciden 8 o 10 aviones que llegan a la vez. Vamos, a la vez, en un intervalo de media hora, 1 hora. Y bueno, es que para recoger las maletas es un lío, aquello lleno de gente. Da una sensación de que está sobresaturado. Claro, y no están, porque esto cualquier aeropuerto aguanta 6 o 7 aviones sin ningún problema. USOA, nos tenemos que ir. Que pasen un buen fin de semana, USOA. Y también a Pedro, que se lo merece, que igual que USOA, pero se lo merece más todavía porque se levanta más temprano. Nosotros el lunes regresamos. Buenas tardes.